Hola, ¿qué tal amigo? Bienvenidos a un nuevo video de su canal Obras Maestras del Ajedrez. La partida que verás a continuación tal vez sea la primera obra maestra firmada por el actual campeón del mundo Magnus Carlsen, además quizá de ser una de las más importantes en su carrera, ya que no solo se daría a conocer ante el mundo por ganar esta espectacular partida, sino por ganar el torneo donde se dio esta maravilla. Fue en el Chorus Week and C, en el grupo C, del año 2004, cuando Magnus apenas contaba con 13 años de edad y aún era maestro internacional. Y no solo ganó su clasificación al grupo B del año siguiente, sino también su primera norma de gran maestro, título que completaría poco tiempo después, finalizando el mes de abril. Y es que en esta extraordinaria partida, Magnus demostraría todo su potencial, aplastando a su más cercano perseguidor, quien a la postre quedaría en el segundo lugar, el gran maestro holandés Sip Ernst, a quien destrozó de manera maravillosa sacrificando una cantidad de piezas impresionante. Pero veamos. Magnus con las piezas blancas inicia la partida con la jugada E4. Su rival responde con C6, una defensa Caro-Kann. Magnus contesta D4, D5, caballo C3, D por E4, caballo por E4, alfil F5, caballo G3 y alfil G6, una variante Spassky. Rápidamente lo que buscan las negras en esta variante, por supuesto, es sacar su alfil malo, se podría decir, y que no quede por detrás de la cadena de peones luego de que hagan la jugada E6. Además, su alfil parece bastante activo y tarde o temprano las blancas van a tener que hacer la jugada alfil de 3, cambiando su alfil, que parece bueno, por el alfil malo de las negras. Pero la posición está bastante abierta, así que esto no es tan grave. H4 de las blancas, amenaza H5 atrapando el alfil de las negras. H6, caballo F3, caballo D7, H5, alfil H7, alfil D3, alfil por D3 y dama por D3. Lo que les comentaba, en teoría las negras han logrado cambiar su alfil malo por el alfil bueno de las blancas, pero la posición está bastante abierta y el alfil que le queda a las piezas blancas realmente no es tan malo como parece. E6, alfil F4 de Carlsen, caballo G F6, enroque largo, típico en estas posiciones, alfil E7, caballo E4. Y ahora las negras hacen una jugada, digamos que no es la principal en esta posición, que es dama A5. Normalmente lo más natural en este momento es caballo por E4. Y tras dama por E4 de la blanca viene caballo F6 ganando un tiempo, dama D3, enroque, caballo E5 y torre C8 de las negras, quienes buscan hacer en buenas condiciones la jugada C5 para intentar abrir esa columna C e iniciar un ataque hacia el enroque de las blancas. Por eso dama A5 digamos que es una jugada secundaria, pero tampoco se puede decir que es mala. Además amenazan el peón de A2, por lo que Magnus juega rey B1. Jugada bastante normal y profiláctica aquí. Enroque, caballo por F6 jaque, caballo por F6, caballo E5, torre A de 8, dama E2 quitándose el rayo X de la torre. Y ahora las negras hacen una jugada que puede considerarse como apresurada, y es la jugada C5, que permite una fantástica jugada de parte del joven Magnus. Aquí lo mejor era la jugada dama B6, pero ahora veremos por qué, ya que si nos ponemos a observar ahorita no tiene sentido. Después de la jugada C5 de las negras, Magnus juega la poderosa caballo G6, aparentemente entregando una pieza. Fíjense que su rival escoge la jugada F por G6, que no era lo mejor. Según las máquinas, la mejor opción para las piezas negras era la jugada torre FE8, prácticamente entregando un peón, ya que luego de caballo por E7 jaque, torre por E7, D por C5, ahora las negras la van a pasar mal para poder recuperar ese peón que tienen.
Fíjense que en este momento no se puede hacer dama por C5 porque la torre en D8 está en el aire. Y si por ejemplo torre por D1 y dama por C5 sería un error simplemente por la jugada alfil D6 y las blancas van a ganar la torre y por supuesto la partida. Por eso en este momento el maestro holandés hace la jugada F por G6. Magnus juega dama por E6 jaque, rey H8 y tal vez el gran maestro holandés Ernst se confió en que Magnus no podía capturar el alfil, ya que si dama por alfil vendría la jugada caballo D5 y la posición como mínimo es complicada, es bastante difícil. Si amenaza la dama, aunque las blancas pueden hacer alfil D2, la partida está bastante compleja. Pero realmente la intención de Magnus después de dama por E6, rey H8 no era recuperar la pieza rápidamente, sino abrir la posición de las negras con H por G6, rápidamente amenazando golpes tácticos en H6 y aprovechando que el rey se encuentra bastante cortado por la dama y por el peón de G6. Las negras juegan caballo G8 tratando de llevar piezas a la defensa y Magnus sin dudarlo juega alfil por H6. Ahora volvamos un momento porque quiero mostrarles por qué en la posición anterior, bastante atrás, luego de que les dije que C5 de las negras fue apresurada, acá, era mejor la jugada dama B6. Fíjense que la jugada dama B6, ahora aunque parece que las blancas tuvieran caballo G6 igualmente, ya no funciona. Veamos ya que si F por G6, dama por E6 jaque, rey H8, H por G6, y ahora las negras tienen la jugada alfil A3. Una jugada intermedia que no existía cuando la dama está en A5. Ahora se amenaza mate y son las blancas quienes deben empezar a retrasar piezas para defenderse. Por ejemplo, con alfil C1. Y fíjense que las negras tienen una pieza de ventaja. Aún las blancas por supuesto pueden tener algo de ataque, pero ya se les va a dificultar más porque tienen que estar pendientes de la amenaza en la casilla B2. Así que por eso la máquina recomendaba en vez de C5 la jugada dama B6. Pero entonces volvamos a la posición luego de caballo G8 de las negras tratando de defender. Como les dije, Magnus hizo alfil por H6, rápidamente destrozando el flanco de rey y aprovechando ese rey tan vulnerable que se encuentra. G por H6 y torre por H6 jaque. Nuevamente Magnus sacrificando material. Ahora vemos que después de la jugada caballo por H6 y dama por E7, las blancas amenazan jaque mate, pero tienen una torre y un caballo de menos, lo que no va a ser suficiente para que las negras se defiendan. Caballo F7, G por F7 y ahora se amenaza el pase mortal de la torre a la casilla H1. Por eso, las negras juegan rey G7, tras lo cual Magnus hace torre D3, empeñado en pasar su torre y darle mate a ese rey. Las negras juegan torre D6, tratando de desviar la atención de la dama de Carlsen, pero Magnus simplemente juega torre G3 jaque, torre G6, y ahora parece que las blancas tuvieran una combinación para recuperar la torre y quedan con material, pero realmente no es así. Fíjense que torre por G6 sería un grave error por parte de Magnus, ya que después de rey por G6, ahora las blancas no tienen nada mejor que buscar las tablas por jaque perpetuo, ya que si el error garrafal dama por F8 vendría dama E1 jaque mate. En lugar de eso, Magnus tendría que jugar dama E4 jaque y después de rey G5 por ejemplo, dama E3, rey F6, dama E5 jaque, rey por F7, dama F5 y las negras no se pueden ocultar de jaque, pero Magnus habría desperdiciado una gran oportunidad. Por eso después de torre G6, Magnus juega la correctísima dama E5 jaque. Y luego de rey por F7, dama F5 jaque, torre F6,
tras lo cual Magnus viene con la jugada dama de 7, jaque mate. Fíjense que aunque las negras hubiesen jugado, por ejemplo, rey e7 para tratar de huir del mate y entregar material, simplemente están completamente perdidas, ya que vendría la jugada torre 3 jaque, rey d6, dama por f8 jaque, rey c7 y dama f7 jaque. Y ahora las negras por supuesto van a perder material y la ventaja de las blancas sería decisiva. Además de que ese rey de las negras debe estar jaque mate en pocas jugadas. Bien amigos, una partida realmente espectacular de parte del joven Carlsen de apenas 13 años que lo catapultaría básicamente a la fama. Si les gustó el video, recuerde que le pueden dar un like y compartirlo con todos sus amigos amantes del ajedrez. Además, recuerda que puedes suscribirte ya que esto es completamente gratis, pero me ayudaría bastante para seguir creciendo en el canal. Además, activa las notificaciones para que siempre estés al tanto del contenido que subimos al canal. Por acá te estoy dejando otros 2 videos para que vayas a disfrutar de estas obras maestras del ajedrez. Un saludo para todos, se cuidan y nos vemos en un próximo video.